Que el miedo te tenga miedo. Fue una frase que a mí me ayudó mucho en un momento donde el miedo me atrapaba, el miedo me consumía, el miedo me bloqueaba, el miedo me paralizaba, el miedo me hacía reaccionar. Durante ese tiempo me anclé a esa frase para tomar la decisión de que ya el miedo no pudiese conmigo más de esa manera. Pero a los años de seguir trabajando en mí misma, he cambiado esa percepción acerca del miedo, porque seguía en algún aspecto estando en lucha. Lo que más nos hace el miedo es ahogarnos, es impedirnos ser felices, auténticas, atrevernos, en definitiva, la libertad. Cuando somos presas del miedo, estamos siendo coaccionadas y no te estás permitiendo ser. Cuando yo empecé y me anclé a esa frase era porque quería salir de esa cárcel, de esa prisión donde sentía que el miedo era mi carcelero y me echaba la llave de vez en cuando. Entendí que la vida, así, en modo lucha, con esta frase de que el miedo te tenga miedo, tampoco era lo más fácil. Yo ahora cogí el papel de luchar contra el miedo y voy a hacer más que tú, y el esfuerzo y el sacrificio y el no pedir ayuda, pero yo tengo que ser mayor que el miedo. Y entendí, vamos a ver, tampoco te estás poniendo demasiado fácil y cómoda la vida estando en continua lucha con tus miedos. Y empecé a trabajar muchísimo todo este tema. De hecho, tengo un programa que es del miedo a mujer poderosa porque lo he experimentado en mí. He desmenuzado los pasos que he dado para conseguir ayudaros en ese proceso que quizás tú en este momento o estás viviendo en alguna situación, pues te sientes identificada porque el miedo ha gobernado en algún espacio tu vida. Yo empecé a cambiar esa frase, ¿no? Y hoy por hoy entiendo y le doy la bienvenida incluso al miedo, pero le digo, miedo, solo te aviso de algo. Cada día estoy apostando por mí, cada día estoy ganando más confianza en mí misma, cada día me siento más segura, cada día me estoy eligiendo a mí. No tienes mucho espacio hoy por hoy en mi vida. Sé que vienes a mostrarme algo porque entendí que el miedo no era mi enemigo, que el miedo podía ser un gran maestro, que el miedo podía tanto mostrarme, es por aquí, y por eso te genera incomodidad, te genera un poquito de miedo, porque por ahí te vas a expandir, por ahí vas a crecer como persona, por ahí en esos pasos que te incomodan un poco vas a conseguir herramientas y ser esa mejor versión de ti y vivir la vida mejor. Y también entendí que el miedo no era solo esto, una brújula que venía a enseñarme algo, sino ese gran maestro que además de enseñarme el destino que tenía que seguir, venía a mostrarme algo que tenía que sanar en mí, algo que tenía que trabajar en mí o algo que tenía que aprender de esas circunstancias, momentos. Y te lo voy a poner con un ejemplo que a mí es como más me gusta explicar y que tú te lo puedas llevar a tu vida, a tu momento y a tus circunstancias. Hay dos tipos de miedo. Hay un miedo real, que es si esto sale ardiendo, es maravilloso, el miedo me ayuda a despertar en mi cuerpo un sistema de alarma que me va a provocar el que yo tenga una reacción rápida, me vaya para garantizar mi supervivencia física. Gracias, miedo, porque si no me quedaría aquí mientras me envuelvo en llamas. ¿Qué más? Hay otro miedo infundado que en la mayoría de los casos son en los que nosotros vivimos. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestra mente no discierne, no diferencia entre lo que es real y lo que es infundado. Y se activa el mismo sistema de alerta, hay aquí un incendio o, con el ejemplo personal que te voy a poner, o yo vaya a hacer un encuentro presencial por primera vez. Esto es un hecho, pero el miedo que se despierta ante lo desconocido
mi cuerpo lo vive como tu vida está en peligro. ¿Qué es lo que hace algo desconocido a nivel de miedo? Pues que el miedo viene y me dice, ¿qué tal si no va nadie? ¿Qué tal si te encuentras sola? ¿Qué tal que pagas la publicación, pones los carteles, vas a esa radio, a esa televisión y no te compra nadie la entrada de ese evento? Lourdes, qué vergüenza, qué van a decir, qué van a pensar. Tú que vas de mentora, de autoestima, de amor propio por la vida y nadie va a escucharte. Ese miedo no es real porque mi vida no está en peligro. Pero se despierta ese sistema de alerta. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me van a ver? Porque en definitiva, ese miedo que vivimos es un miedo que yo he condensado en dos. Y esto es de mi cosecha, que es el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Pero es que Lourdes Caballero Caro ha condensado esos dos grandes miedos, al rechazo y al fracaso, en uno, miedo al que dirán, que me ha condicionado muchísimo. En otro tiempo de mi vida, como te he dicho, ya he pasado por muchas etapas y hoy veo al miedo de manera súper diferente. En otro momento de mi vida, cuando yo hubiese tenido esa iniciativa, el miedo me hubiese acompañado y me hubiese hecho pasar todo ese proceso de anunciar, tengo este encuentro presencial, hasta el día de vivirlo, de ver lo que pasa, lo que sucede, con muchísimo sufrimiento. Porque el mayor miedo que yo he tenido es el miedo al que dirán, que como bien te decía, es una suma del miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Y fijaros, todo depende de lo que piensen los demás. El miedo al fracaso es no cumplir en definitiva las expectativas de otros y tu valía personal sigue estando afuera. Porque si es algo que a ti te gusta, incluso hacerlo aquí, yo dar ese encuentro aquí a mí me llena el alma. Incluso si no hubiese nadie, ¿cómo aparece ese miedo? Por ese miedo al fracaso. ¿Y el fracaso de dónde viene? De las expectativas de otros. Yo me he comprado que mi valor depende de cómo me vean, cómo me perciban y cómo otros puedan percibir eso que me sucede. Yo siempre le digo a mis mujeres, el único fracaso es rendirte y no apostar por ti. Los demás son aprendizajes perfectos en cada etapa del camino que te va a reconducir a eso que quiere, a tu plan de alma. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Cuando el miedo viene, porque nadie está libre de miedo. Eso lo he dicho yo en muchos de mis vídeos porque lo siento así. Si no, no nos hubiésemos pedido este viaje terrenal donde tenemos los sentidos, tenemos las emociones para permitirnos gozar de toda esa abundancia que nos permite la vida vivir. Si no tengo miedo es que ya no estoy aquí, en esta experiencia física. Entonces yo cuando viene el miedo lo que hago es que lo uso a mi favor, lo uso como enseñanza, lo uso como brújula, lo uso como algo viene a mostrarme. Durante mucho tiempo me resistí a ver lo que me venía a mostrar, me paralizaba, me bloqueaba, no estaba yo en apertura de qué me está queriendo decir esto y me costó mucho trabajar mi valor personal y seguía presa del miedo al rechazo, del miedo al fracaso, en definitiva del miedo al qué dirán, cómo otros me ven, qué otros perciben, qué otros piensan acerca de cada paso que yo doy o de cada cosa que digo o de cada acto que hago. Yo ahora cuestiono al miedo y me pregunto qué es lo peor que puede pasar. Que no venga nadie, ¿está bien? He ido yo y he apostado por mí reconociendo mi valía y la magia de lo que entrego. Fin. Ya he ganado. Ya he ganado. Quito las expectativas de los de fuera. El miedo nos lleva, ¿cómo me van a ver? ¿Qué van a pensar?
¿y si no lo consigo? Es que si estás entendiendo esto, por favor déjamelo saber aquí. Lourdes, parece que me estás hablando a mí. O Lourdes, esto me está llegando. O Lourdes, hay algo que ha hecho clic y me ha ayudado. Voy a seguir hablando de este miedo, pero tengo que decirte que no te pierdas ese encuentro. Ya hay muchas mujeres, ¿por qué? Porque en este momento de mi vida no me bloqueó el miedo, no me paralizó el miedo y no viví ese proceso, ese viaje hasta llegar al día 26 de octubre, que es cuando es este evento, este encuentro presencial, con miedo, sino que lo estoy gozando como no te puedes hacer una idea. Preparando cada cosa con todo el amor, de verdad, canalizando toda esa información que voy a compartir ahí. Está siendo maravilloso y eso es vivir la vida, esa libertad es la que quiero para ti. Que ni el miedo, ni la opinión de otro, ni las expectativas de fuera te detengan a brillar y a darte el permiso de ser tú. Ese KitKat era pues para que si estás aquí cerquita de Morón de la Frontera, Sevilla, el día 26 de octubre no te pierdas esa experiencia. Ya son muchas las mujeres que se han dado ese sí. Yo solté expectativas. Me di el permiso a sentirme muy orgullosa de haber dado ese paso y sabía que cuando tú entregas todo y le pones mucho amor, va a pasar lo perfecto, no lo que mi ego quiere, que mi ego podía decidir que estuviesen X número de mujeres. No, yo ya suelto y confío en la vida. Que sea lo que tenga que ser perfecto. Si lo perfecto hubiese sido que no se hubiese presentado nadie, para mí, para lo que tenía que aprender y para el colectivo, genial. Y no te puedo decir, ay, pues no se hubiera despertado algo en mí. Pero hoy por hoy me atrevo a ver que eso que está sucediendo de manera perfecta, cuando yo he hecho todo de mi parte, viene a mostrarme algo. Y viene a mostrarme algo que me va a ayudar a ese propósito que tengo. Se ha dado que ya hay muchísimas plazas ocupadas y que quedan muy pocas plazas disponibles, porque no tenía que aprender lo que hubiese aprendido en otro momento de mi vida al encontrarme sin nadie allí, que hubiese sido lo perfecto. En este momento actual lo perfecto es tener a X número de mujeres que se han dado ese sí. Yo sigo cada día apostando por mí y dándole todo el amor a ese encuentro. Lo demás sigue sin estar bajo mi control, que es lo que en muchas ocasiones nos retiene y nos detiene a intentarlo. Ese control, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? El miedo a no cumplir unas expectativas o de mi ego o de lo de afuera, de los demás. Date esa oportunidad, sé que va a ser muy mágico. Sé que va a ser sanador, sé que va a ser un reencuentro con tu alma, sé que va a ser un reencuentro con tus guías. Hay una parte súper bonita, no quiero desvelar, pero sé que vas a recibir un mensaje, una respuesta a ese momento. Sé que vas a soltar las 3 culpas, vergüenza, autocastigo, autoexigencia y vas a salir renovada de ahí. Va a ser un revulsivo en este momento que tanto necesitas en tu vida. Aquí abajo te dejo pues el primer enlace justo para que reserves tu plaza. Hemos hablado de ese miedo al fracaso que nos detiene en muchas ocasiones y el otro miedo es ese miedo al rechazo. Cuando quizás yo veo que no hay una respuesta según mis expectativas, siento que algo no está bien en mí. Voy a poner el mismo ejemplo del encuentro, que vuelvo a repetir que no es mi caso en este momento de cómo lo estoy viviendo, pero sí hubiese sido el caso que hubiese vivido la Lourdes de unos años atrás. Hubiese vivido este proceso con muchísimo miedo, hubiese tenido mucho miedo al rechazo. Lourdes, ¿qué rechazo? Pues por ejemplo, que no hubiese venido nadie, porque hubiese sentido yo que es y que va de mí. Y me hubiese sentido que no soy merecedora de que nadie venga, de que lo que comparto no es tan valioso como lo de otras personas. Hubiese entrado ahí, desde esa herida, de ese miedo de rechazo.
Hoy entiendo que nada tiene que ver conmigo. Hoy entiendo que esas expectativas son de mi ego, que yo solo tengo que permitirme mostrarme cada día más verdad y más auténtica, que lo demás va a llegar. Pero que yo no soy rechazada porque alguien no resuene en ese momento de su vida con mi mensaje. Que yo no soy menos porque a alguien no le llegue eso que estoy compartiendo hoy. Es fundamental entender esto. El miedo viene a mostrarnos, como a mí me sucedió cuando eso me dolía, cuando me quedaba en y si no viene, pero y si nadie me compra, en ese miedo al rechazo y en ese miedo al fracaso. Lo que entendí es que en ese momento me estaban con un altavoz ese miedo enseñando: apuesta por ti, nadie te tiene que valorar, elígete a ti, reconócete todo lo que estás haciendo, deja de enfocarte en lo que te falta, en lo que todavía no tienes, en lo que otras personas han conseguido, y vive el aquí y el ahora con toda la dedicación que le estás poniendo a cada cosa que haces. Quédate con eso, quédate con tu apuesta de corazón a corazón, quédate con el bienestar de estar haciendo en este momento lo que resuena en tu interior, dándote un sí a esa voz de tu alma, a ese sueño de tu corazón, a eso que tienes para entregar. Me encantará que compartas, pues, si tienes algún miedo o si este vídeo te ha ayudado a atravesar ese miedo. Y yo ya dejé de decir esa frase, que el miedo me tenga miedo, a abrirme a cuando venga el miedo, quiero que me encuentre lo más preparada posible, amándome, eligiéndome, queriéndome, apostando por mí. ¿Para qué? Para que sepa cuestionarlo, para que sepa discernir qué viene a mostrarme y que aun estando en presencia del miedo, yo sepa tomar acción para mi mayor bien y para el bien del colectivo, para el bien de la humanidad, para el bien de otras personas en definitiva. Pues quería compartirte esto porque a raíz de una pregunta de una de las chicas de mi membresía Apuesta por ti, digo, como le mande un audio, va a ser un audio un poquito largo, así que aprovecho, hago este vídeo que sé que va a ser de valor no solo para las mujeres que están en esa membresía de Apuesta por ti, sino también para todas las personas que llegáis aquí a mi canal de YouTube, donde vais a encontrar mucha información para trabajar la confianza, la seguridad en ti misma, para salir de relaciones que ya sienten que no es, para atravesar momentos de miedo, para cómo lidiar en ese momento con el miedo, para cómo contenerte, sostenerte en ese momento de miedo y que no el miedo te paralice y te siga bloqueando según en qué aspectos de tu vida, y que, como siempre, empieces a apostar en este preciso momento perfecto por ti, hoy, cada uno de tus días, para que puedas vivir esa vida que mereces. Es indispensable apostar por ti en cada momento. Te quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Y si tú piensas: Lourdes, es difícil ir a ese encuentro presencial, pero la magia que tú has transmitido que se va a vivir, me gustaría experimentarla. Siempre digo que la magia de algo presencial, donde tengamos el contacto y el calor de un grupo maravilloso de mujeres que va a estar allí, no es comparable. Eso hay que vivirlo alguna vez en la vida, y yo me doy dosis de esas todos los años y muchas veces. Pero si tú en este momento no puedes, también hay algo muy transformador en mi programa estrella del Mujer Segura de Sí Misma en 21 días con mi método Creadora, y la próxima edición comienza en noviembre. Así que aquí abajo tienes también la lista de espera para no perderte, porque los cupos son muy limitados, porque la transformación es brutal, pero porque yo estoy cada día también acompañándote. Tú haces tus pasos, pero me tienes ahí como creo que ninguna mentora, pues de cercana, de continuamente. Soy un poquito en ese sentido, no sé, es lo que me hubiese gustado recibir a mí,
y de esa manera me vuelco yo con cada una de vosotras. Lourdes, es que yo todavía no estoy preparada para cosas en grupo. Me gustaría abrirme mi corazón, pero en grupo sé que me va a costar un poco más. Me gustaría algo individual. Pues también te dejo el enlace de mis sesiones privadas. Como coach certificada y como mentora en autoestima y amor propio, te puedo acompañar a salir de esa situación en la que te encuentras hoy. Si has llegado aquí, no estás suscrita a mi canal, no lo dudes, porque cada día tienes un vídeo nuevo que es como una masterclass con mucho contenido que estoy convencida de que te vas a sentir identificada y sobre todo que vas a encontrar herramientas para llevarla a tu día a día. Me gusta ser simple, pero no porque te comparta desde la simplicidad de los ejemplos o desde mi historia, no es menos valioso. Es muy valioso y lo puedes aplicar en tu día a día para ser más feliz. Te quiero mucho. Nos vemos mañana. Chao.